Buenos días, bienvenidos a este nuevo día desde la Iglesia Nuestra Señora de Monte Carmelo, oyendo estas bellas campanas. ¿Cómo que no las vamos a escuchar? Claro que sí. Vamos a recordar que el Señor, a través de cada campanazo que hoy escuchas, cada casa de oración o iglesia, el Señor es alabado y bendecido, porque en la tradición bíblico-litúrgica se nos habla de cómo fueron puestos a prueba estos tres jóvenes en el horno ardiente para castigarlos porque eran fieles a la palabra de Dios, a su mandato, y cómo el Señor los rescata de este peligro tan ignominioso, tan atroz. Vamos a escuchar hoy la palabra de Dios en su programa 101, el quinto miércoles de la Cuaresma del ciclo B, y en el libro de Daniel, capítulo 3, 14 al 25, no tanto, pero algo se va a alcanzar a leer aquí. El salmo también es del libro de Daniel hoy es más que un salmo, un cántico de Daniel capítulo 3, y el evangelista Juan capítulo 8, Juan 8, 31 al 42. ¿Qué es lo que une estas palabras de Dios? Pues que nuestro Señor hace obras maravillosas que no se pueden explicar por la ciencia o por imaginación de las teorías recientes de alienígenos y todo eso. Estamos hablando de la realidad del Todopoderoso, que tiene toda autoridad en su obra de la naturaleza y del fuego, del agua, de los elementos esenciales para que el hombre viva: la tierra, el fuego, el agua y el aire. Nosotros hoy hablaremos del fuego, como el Señor tiene un gran poder para liberar a los que le son fieles. Escuchemos lo que nos dice el capítulo 3 de Daniel. En aquellos días dijo el rey Nabucodonosor: es cierto, Sadrach, Mesach y Abednego, que no quieren servir a mis dioses, ni adorar la estatua de oro que he mandado levantar. Pues bien, si no es cierto, estén dispuestos para que al oír sonar el cuerno, la flauta, la cítara, el salterio, la chirimía y toda clase de instrumentos, se postren y adoren la estatua que he mandado hacer. Pero si no la adoran, serán arrojados inmediatamente a un horno encendido. ¿Y qué Dios podrá liberarlos entonces de mis manos? Pero Sadrach, Mesach y Abednego contestaron al rey Nabucodonosor: no es necesario responder a tu pregunta, pues el Dios a quien servimos puede liberarnos del horno encendido y nos librará de tus manos. Y aunque no lo hiciera, sábete que de ningún modo serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has mandado levantar. Entonces Nabucodonosor se enfureció y la expresión de su rostro cambió hacia Sadrach, Mesach y Abednego. Mandó encender el horno y aumentar la fuerza del fuego 7 veces más de lo acostumbrado. Después ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y los arrojaran al horno encendido. Pero el ángel del Señor bajó del cielo, se puso junto a ellos, apartó las llamas y produjo en el horno un frescor como de brisa y de rocío, y el fuego no los atormentó, no los hirió, ni siquiera los tocó. El rey Nabucodonosor, estupefacto, se levantó precipitadamente y dijo a sus consejeros: ¿acaso no estaban atados los 3 hombres que arrojamos al horno? Ellos contestaron: sí, señor. El rey replicó: ¿por qué entonces estoy viendo 4 hombres sueltos que se pasean entre las llamas sin quemarse? Y al cuarto parece un ángel. Nabucodonosor los hizo salir del horno y exclamó: bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que ha enviado a su ángel para liberar a sus siervos, que confiando en él desobedecieron la orden del rey y expusieron su vida antes que servir y adorar a un Dios extraño.
Palabra de Dios. Ahora vamos a escuchar del mismo libro de Daniel esta oración en agradecimiento a Dios que ha mostrado sus portentos en favor de sus siervos. El capítulo 3 de Daniel. Bendito sea Señor para siempre. Bendito sea Señor Dios de nuestros padres. Bendito sea tu nombre santo y glorioso. Bendito seas en el templo santo y glorioso. Bendito seas en el trono de tu reino. Bendito eres tú, Señor, que penetras con tu mirada los abismos y te sientas en un trono rodeado de querubines. Bendito seas, Señor, en la bóveda del cielo. Ahora vamos a escuchar el Evangelio de Juan, capítulo 8, 31 al 42. Jesús dijo a los que habían creído en él: si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderos discípulos míos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos replicaron: somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú serán libres? Jesús les contestó: yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo, y el esclavo no se queda en la casa para siempre. El Hijo se queda para siempre. Si el Hijo les da la libertad, serán realmente libres. Yo sé que son hijos de Abraham, sin embargo, tratan de matarme porque no aceptan mis palabras. Yo hablo de lo que he visto en casa de mi padre. Ustedes hacen lo que han oído en casa de su padre. Ellos le respondieron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham, pero tratan de matarme a mí porque les he dicho la verdad que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Le respondieron: nosotros no somos hijos de prostitución, no tenemos más padre que a Dios. Jesús les dijo entonces: si Dios fuera su padre, me amarían a mí, porque yo salí de Dios y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino enviado por él. Palabra de Dios. Mis hermanas y hermanos, qué profundos pensamientos son transmitidos hoy a través del Evangelio de Juan, y de qué manera el Antiguo Testamento, más que nada ese tiempo intertestamentario entre el judaísmo antiguo y el Nuevo Testamento, vino el judaísmo tardío, que se nos narran estas historias que muchas Biblias no contienen, algunas sí, otras no, por pertenecer precisamente a los libros apócrifos, es decir, aquellos que no están incluidos en los libros originales de la Biblia hebrea, que son 39. Como quiera que sea, esta historia de Daniel refleja en realidad la fe del pueblo judío, aun cuando historias como estas no siempre se incluyan en la versión original de las Sagradas Escrituras hebreas. Pero en la Tanakh nosotros sabemos, como es la ley, los profetas y los otros escritos, que Dios no queda reducido su acción, su palabra, a lo escrito. Más bien, lo escrito es un resumen de todas las obras portentosas que Dios hizo. No todas quedaron escritas, incluyendo cuando se escribe el Nuevo Testamento y se nos dice que muchas otras cosas hizo Jesús, muchas otras señales que no están en este libro, pero las que están aquí se escribieron con el solo propósito de que se crea en la verdad del Hijo de Dios, y para que las nuevas generaciones vengan a reconocer que el Señor es el único que puede hacer maravillas o portentos, porque Él es Dios. Todos los demás, por muy presidentes o emperadores o reyes que sean de este mundo, científicos, filósofos, no tienen el poder de Dios. Aquí tenemos un gran mensaje que se nos da. Precisamente está rodeado de amarillo, simbolizando el horno ardiente en el cual fueron castigados o echados estos tres jóvenes
y que Daniel nos describe como jóvenes piadosos, creyentes, confiados en la palabra de Dios. Cuando ellos son amenazados que si no obedecen al postrarse ante los ídolos, ellos responden con valentía. El Dios en el que creemos es un Dios vivo que nos libera de todo mal. Y aun si Él no nos liberara del fuego ardiente, de todos modos no desobedecemos su palabra. Esto es fe. Es una fe a toda prueba, que no necesita necesariamente Dios que demostrarnos que existe como Dios o que nos va a favorecer, pero que el siervo fiel, el creyente en su palabra, es capaz de arriesgarlo todo, aun si Dios no nos ayuda, aun si Dios no hiciera milagros. Eso es fe. Y por la fe, el hombre y la mujer consiguen la salvación. Sin la fe, y sobre todo una fe a toda prueba, nosotros no tenemos esperanza de que las promesas vanas de este mundo, o los políticos o antipolíticos más bien, que amenazan a las personas por creer en el verdadero y único Dios, como aquel que nos libera y que creen que ellos son dioses, solamente porque cuentan con el dinero o la fama o las leyes. No, se equivocan. Solamente uno es el Señor Dios, Padre de todos. Todos los demás jefes de Estado o reyes y todo ser humano, todo científico, son solamente criaturas. También quiero aprovechar para decirles que muchas documentales se han venido mostrando estos días de la Semana Santa que ya se aproxima, como si el cielo o si este fuego de los jóvenes allá en el horno en Babilonia, como si fueran seres alienígenos, o como si esa vida inteligente que probablemente sí existe en otros planetas, no significa por ello que Dios simplemente existe en un planeta más de todos los que existen, o que los seres alienígenos nos crearon, nos redimieron, y que el futuro de la Tierra es ese mundo sideral de las estrellas. No, mis hermanos y hermanas, no se equivoquen. Nosotros no podemos aceptar esas teorías como la última palabra sobre la verdad revelada en las Sagradas Escrituras y en la historia del pueblo de Israel, del pueblo musulmán y del pueblo cristiano. Creemos firmemente que cuando hablamos del poder o de Dios Todopoderoso, hablamos de un poder y de un ser que es totalmente el otro. No nomás otro de otro prójimo o la esposa que es otra persona o otros inmigrantes, los de afuera, los demás, los otros. No, aquí hablamos del gran otro, es decir, Dios. Dios es el gran otro, el del que necesita toda otra criatura encontrar sentido en su vida o existencia, sobre todo la salvación y la posibilidad de volver a sus manos poderosas de donde nacimos, de donde procedemos. En esta imagen o pintura, no recuerdo cuál sea el autor, vemos como un círculo propio de las diferentes religiones, y que los esotéricos, incluyendo los que proponen los seres alienígenos, como que es la respuesta o explicación de todo lo revelado. Eso no es válido. Sin embargo, hay símbolos que sí compartimos con ellos, como es el círculo, ¿verdad? Y de allí viene la palabra ciclo. Ciclo quiere decir que no tiene comienzo ni fin, simplemente está dando vueltas, y todo lo más que podemos explicar en la iglesia, los días de la liturgia, las semanas, los meses, los años, es un círculo pero de forma espiral, ¿verdad? Que va avanzando siempre, pero siempre en círculo. Aquí vemos esa espiral, ese círculo donde, como en forma de nube, se presenta el Padre Celestial. Enfrente tiene a Jesucristo, el que toma la imagen visible de Dios invisible, y en medio de los dos ese círculo interno de donde brota esta palomita del Espíritu Santo con una rama de olivo, que significa la paz que Dios nos quiere dar y nos puede dar. Y no solamente entonces vemos que nuestra fe sea una religión ni solo de movimiento ni solo de estabilidad, sino de una combinación de ambas, estabilidad y movimiento. Estabilidad porque somos los seres humanos que aspiramos a la paz para la que Dios nos ha hecho. Y de movimiento porque significa que todos somos seres en movimiento, peregrinos en esta vida. Por eso la división o la distinción que hay entre el género humano desde los comienzos de la creación o de la historia humana, donde hay las personas
eh, eh, sedentarias y las personas migrantes, ¿verdad? Aquellos que siempre están itinerantes, ¿verdad? Que siempre están buscando mejores pastizales para sus rebaños y aquellos que ya lograron estabilizarse. Nosotros en este tiempo estamos viviendo en los Estados Unidos de América y también en los Estados Unidos de México el acercamiento de muchos hermanos y hermanas provenientes del sur de América y también de Centroamérica como inmigrantes. Y se habla de crisis en la frontera. Yo les quiero preguntar, ¿es crisis que un padre y madre de familia se quede en su casa arriesgando la vida sin tener para comer y para vivir y él que debe obedecer la ley suprema de buscar el modo de encontrar trabajo y de encontrar una vivienda digna y una mejor vida para su familia? Eso no es de ninguna manera contra de la ley de Dios, pero sí hay leyes humanas que sí nos piden que haya orden en esos grupos migrantes que se aproximan a nuestras fronteras, que haya el respeto a las leyes, pero también a los que respetamos las leyes, que haya el acceso a que muchos hermanos y hermanas busquen una mejor vida, una vida más digna para sus hijos y por lo tanto la inmigración se justifica, aunque eso no perjudica o no debe afectar a los que han sido ya dejado de ser nómadas para ser personas estables en un lugar o sedentarios. El mundo siempre ha tenido estos dos grupos, de los nómadas y los sedentarios, o sea, los inmigrantes y los que ya han estabilizado o hecho una vida con sus propias leyes en la tierra donde ya viven por mucho tiempo. Mis hermanas y hermanos, ante Dios el tiempo es un factor nuestro, no de Él. Dios, como el Eterno, quiere llevarnos a descansar a su presencia, dejar de ser nómadas o peregrinos para convertirnos en la ciudad de Dios o ciudad eterna. Que Dios Todopoderoso les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y no deje de confiar en el Dios del libro de Daniel, en el Dios de Jesucristo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es el que nos libera de todo mal. No importa que a veces le busquen explicaciones alienígenas, pero que en realidad nada que ver con eso, sino que con el único y solo poder del Altísimo, que es el gran otro, el misterio que los filósofos y teólogos le llaman tremendum et fascinorum mysterium, es decir, aquello que no se puede comprender, pero que al mismo tiempo que es aterrador, es atractivo. ¿Cómo puede ser un ser aterrador que nos da miedo y atractivo? Pues nuestro Dios es ese ser supremo que por un lado nos aterra y por otro nos atrae para abrazarnos para siempre con su amor. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hágale like a este video y compártalo con personas que más le necesitan.